Exactamente son las 9 de la mañana en California. Aquí estoy en Upland, California, y son las 9 de la mañana. Ponga a tiempo su reloj. Bueno, esas son expresiones que cuando yo estaba jovencito escuchaba porque los teléfonos, perdón, los relojes eran de cuerda. Y los relojes de cuerda se desajustaban, no eran tan exactos como los relojes digitales de hoy día, que son de baterías, son eléctricos. Entonces siempre cuando empezaban un programa decía, son las 9 de la mañana, ponga a tiempo su reloj, porque siempre estaba atrasadito unos 2 minutos o adelantaditos unos 2 minutos. Los relojeros de antaño, ellos saben que esos relojes se desajustaban y al abrirlos tenían una indicación de un signo más o un signo menos. Si el reloj se atrasaba era porque estaba más inclinado al signo menos y lo subían un poquito acercándolo al signo más para que no se atrasara. Y ahí se mantenían jugando las personas con los relojes. Le estoy hablando de esto porque dije, son las 9 de la mañana, ponga a tiempo su reloj. Amén. Muy bien, buenos días a todos. Un saludo cordial de este su servidor que con todo gusto está aquí para compartir con usted la bendita palabra de Dios. Felicito a todos esos discípulos que siempre tienen hambre y sed de justicia y están dispuestos todos los días para escuchar las lecciones. Estamos en el trabajo de Dios. Estamos aprendiendo cómo es que desarrolla Dios su trabajo. Porque si Cristo dijo que su Padre hasta ahora trabajaba y que Él también trabajaba, entonces estamos hablando de el trabajo de Dios, el trabajo del Hijo, cómo trabaja Dios, cómo trabaja el Hijo. Y gracias al Señor que Él nos ha ido abriendo su palabra para entender todos esos tópicos, todas esas definiciones. Y hoy pues voy a presentar el noveno mensaje del trabajo de Dios y apenas estoy cubriendo tres puntos importantes del trabajo de Dios. Si usted toma notas, usted se va a dar cuenta que cada vez que enseño trato de ir refrescando todo lo que se ha dicho, pero después voy compactando hasta que podemos hacer un resumen de lo que hemos hablado. Entonces, yo le había dicho que eran 48 puntos del trabajo de Dios los que íbamos a analizar, pero para que no nos confundamos y nos mantengamos frescos en la enseñanza, vamos a reducirlos a 42. De esa manera se nos quedan las cosas, ya que ya estudiamos 42 jornadas que son bíblicas, ya estudiamos 42 generaciones que son bíblicas, pues también queremos certificar que hay 48, perdón, otra vez digo lo mismo, que hay 42 aspectos del trabajo de Dios revelados en el Nuevo Testamento. 42 aspectos, así nos vamos a mantener para que así siempre recordemos. Entonces yo le voy a refrescar los primeros tres, que son en los cuales me he mantenido ocupado hasta el momento. Son tres. Y el primero es que Dios crió. El segundo es que Dios hizo y formó. Y el tercero es que Dios procesa. Escúchalo bien. Voy a repetirlo. Voy a repetirlo. El primero es que Dios crió. Ese punto ya lo debes de tener bien entendido. El primero es que Dios crió y ya lo enfocamos, que eso sucedió en la eternidad pasada, porque toda la creación corresponde a la vida espiritual. Fue en la vida espiritual que Dios crió todas las cosas. Pero luego abrazamos el segundo punto, que es que Dios hizo y formó, y eso se refiere al tiempo, se refiere a la materia, se refiere a lo que se ve, a lo que se ve. Por eso las cosas invisibles
se pueden ver por las cosas hechas. Usted puede leer eso en Romanos 1:20. O sea que yo estoy tratando de ser muy específico en la enseñanza, muy metódico, muy claro, para que nadie se confunda, sino que todo lo consideremos a la luz de la palabra. Entonces, le vuelvo a repetir, el primer punto que estamos estudiando acerca del trabajo de Dios es su creación. El segundo punto es su hechura y formación. Y el tercer punto es que Dios procesa. Dios nos está procesando. Entonces voy a usar un versículo para certificar lo que estoy hablando. Y de esa manera usted se va a dar cuenta de la consistencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es el hablar divino. Es Dios hablándonos. Entonces, Dios, cuando nos habla en una forma clara, concisa, consistente. Nunca nos dice una cosa al principio y nos dice otra al final. No, no, no. Siempre Él se guarda en una consistencia. La palabra de Dios en Génesis se siembra como semilla una verdad y se desarrolla a través de toda la Biblia para que haya una cosecha. Gracias, Jonathan. Dios crió, Dios hizo con Z y Dios procesa. Hizo con Z, Jonathan, porque es de hacer. Hizo con S es de otro significado. Entonces, hizo con Z. Solo ponen ahí en editar y ya ponen la palabra correcta. No lo hago por jactancia el corregir, sino que lo hago con amor para que todo lo hagamos profesionalmente. Muy bien. Entonces, yo quiero usar un versículo, les dije, para certificar esas tres cosas que estoy hablando, y vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Amén. Recuerdan, ese versículo es muy famoso entre nosotros. Dice, para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles delante de Dios. No te preocupes, Jonathan, no tienes que pedir perdón. Solo pon la Z y que Dios te bendiga. Yo sé que todos aquí somos humildes y todos queremos aprender y todos Dios nos está usando para presentar la palabra de Dios en una forma simple pero muy profunda. Simple, profunda, sencilla, profunda. Entonces, por favor, vean que estamos usando el versículo de Primera Tesalonicenses 5:23. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo regrese aquí en la tierra, Dios va a llevar su propósito y plan a la cúspide, a la cúspide. ¿Por qué? Porque cuando Cristo regrese, todos los cristianos resucitan, si están muertos. Y si están vivos, todos los cristianos que estén vivos serán transfigurados. Así que se puede decir que el Señor Jesucristo va a tener una consumación más elevada. Jesús dijo en la cruz, consumado es, porque cuando Él murió y resucitó, todo llegó a la consumación. Entonces noten por favor, porque yo he sido específico en enseñar la Biblia. ¿Por qué he sido específico en enseñar la Biblia? Porque yo quiero que cuando nosotros hablemos, nuestro hablar sea certero, que no erre el blanco, que nuestro hablar sea el de las primicias de Dios, como dice Apocalipsis 14, que en sus labios no se halló mentira. Hay mucha mentira en los labios de los cristianos, pero Dios nos está purificando, porque en el tiempo final el trigo, los bueyes dice que lo van a comer limpio, aventado con pala, pasado por el viento del Espíritu, purificado para que no haya mentira. Si en caso hubo mentira, será en el pasado. Pero cuando Dios lleve su plan al propósito perfecto, a la consumación, va a llegar con una pureza total.
Ahí nos ayuda mi hermana Ale, dice Dios creó el universo, esto es en la esfera espiritual. La creación es para hacer y formar. Y tercero, cómo Dios trabaja ya en la hechura y formación, Él nos está procesando. Gracias hermana Ale, gracias también a mi hermanito Jonathan, porque se preocupan en poner los resúmenes. Entonces ahorita estamos en Primera Tesalonicenses 5:23. Pero quiero que pongan mucha atención, porque para la venida de Cristo, cuando el plan de Dios y propósito llegue a la cúspide, o sea que va a llegar a su máxima expresión porque Cristo regresa y se establece el reino y los cristianos van a estar glorificados, lo cual significa que la nueva Jerusalén se va a empezar a ver ya en su estado consumatorio, o sea que ya va a haber parte de la nueva Jerusalén, cristianos vencedores. Esos son parte de la Nueva Jerusalén. Es como un adelanto de la Nueva Jerusalén. La consumación total de la Nueva Jerusalén es hasta los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Allí ya se ve totalmente el trabajo de Dios en una consumación completa. Pero desde que Cristo regrese y haya resurrección de vencedores, ya allí se empieza a ver como las primicias, por eso se llaman primicias. La Nueva Jerusalén está compuesta de una cosecha total, incluyendo las primicias. Pero para entender nosotros bien claro todo este asunto, por eso es que estudiamos la Biblia. Entonces noten pues que en la eternidad pasada, Dios como Padre trabajó los espíritus. Escúcheme bien, porque esto es crucial. Esto es básico entenderlo, porque estoy resumiendo los 3 puntos. Mire, primero creó y los espíritus pertenecen a la creación. Dios es el Padre de los espíritus y todos nosotros fuimos creados como espíritus. Después que venimos aquí a la tierra es que resulta que tenemos carne y sangre. Carne y sangre. La carne y la sangre, como dice Hebreos 2:14, pertenece a la esfera física, a la esfera visible, por eso es carne y sangre. Y esa unión del espíritu con la carne y la sangre forma el alma, ¿ok? Esa unión de el espíritu con la carne y sangre que es tomada del polvo de la tierra para explicar la formación, hacen entonces que tengamos creación, hechura y formación. Eso es lo que dice Primera Tesalonicenses 5:23. Entonces entendamos que en la eternidad pasada nosotros fuimos trabajados por el Padre como espíritus. En el tiempo, ahorita, estamos siendo procesados por Dios de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Estamos siendo procesados, porque tiene que llegar a la consumación el alma y el cuerpo. El alma tiene que llegar a ser la vasija que está totalmente llena de aceite. La lámpara, que es el espíritu, tiene aceite porque tiene el espíritu de Dios. Luego el alma es la vasija y hay que llenarla de aceite, lo cual significa nuestra transformación. En el alma se lleva a cabo transformación, ¿ok? En el espíritu tenemos generación, o regeneración, perdón. Tenemos regeneración porque somos nacidos de Dios. En el alma tenemos el proceso, tenemos la hechura y la formación unida con la hechura, ya saben ustedes que es el alma y el cuerpo. Y la consumación es la glorificación. Entonces, hablando en oro puro, tenemos en la eternidad pasada el espíritu, en el tiempo el alma procesada y en el final el cuerpo glorificado en consumación. Por tanto, nosotros somos regenerados, transformados y glorificados. Esa es la consistencia de la palabra. No hay pierde,
decimos los mexicanos, no hay vuelta de hoja. Está bien clarísimo, clarísimo. Mire todo lo que hemos tenido que estudiar para llegar a esta certera palabra, a esta palabra que no erra el blanco. Entonces, yo quiero que por favor pongan atención porque la Biblia está estructurada. Quizá usted crea que solo estoy dando jerga de una ciencia, porque cada ciencia tiene un lenguaje. Los médicos hablan con jerga biológica, los psicólogos hablan con jerga de psicología, los sociólogos hablan con jerga de sociología. Pues yo estoy hablando con jerga de la ciencia de Dios. Estoy hablando con jerga que corresponde a la ciencia de Dios, no a la ciencia humana de ningún campo, sino a la ciencia de Dios, la cual los estudiosos de la Biblia le llaman teología. En eso yo estoy de acuerdo. Si alguien dice, oh hermano, usted está presentando una clase de teología. Sí, pero no una teología inventada por mí, porque hay teologías inventadas por los hombres, que le llaman teologías entre comillas, porque ellos creen que esa es la expresión correcta. Pero cada día Dios va puliendo nuestro hablar. Y al pulir Dios nuestro hablar, nosotros podemos hablar mejor. Y estamos pegando en el centro. Fíjese. Entonces, los 3 puntos que yo estoy tratando de que usted se inmersa en ellos, que se empape de ellos, que se bautice de ellos. Estos 3 puntos es la creación, la hechura y formación y el procesar. Y pues después usted se va a dar cuenta por qué le dije que la Biblia está estructurada. Más fácil, estructurada. O sea que usted va a encontrar pasajes de la Biblia en la que al leerlos cuidadosamente, usted se da cuenta que ahí hay una declaración de Dios de una verdad desde su inicio hasta su final. Usted se va a dar cuenta cómo esto trabaja, pues. Los primeros 3 puntos que nos presenta Dios, que creó, hizo y formó y está procesando, son para que uno los aprenda, pero el procesar nos lo explica Dios. Porque si Dios creó, Dios hizo y formó, Él nos va a decir cómo es ese proceso. Si Dios creó, hizo y formó, Él nos va a decir cómo es ese proceso. Por eso es que usamos el punto 1, crear, el punto 2, hacer y formar, y el punto 3, procesar. Pero vea pues el proceso que Dios nos muestra para que nosotros lleguemos a la consumación. Porque lo importante es entender eso, y lo voy a repetir 10 veces para que se le quede. Dios creó, Dios hizo y formó, y Dios está procesando. ¿Para qué procesa? Porque Él nos quiere llevar a una consumación, a un final, a un total, a un resultado. ¿Ok? Entonces, vamos a unir esta pequeña estructura que estamos desarrollando, porque con estos 9 mensajes tenemos que entender correctamente esto que estoy hablando hoy. Usted tiene que dominarlo. Usted tiene que enseñar bien la palabra del Señor. Todos nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Dios está llevando a cabo un proceso que se inició en el espíritu, pero en el espíritu fallamos. Entonces ahora nos recupera en el proceso. Hay un proceso de recuperación. Se puede ilustrar si usted quiere. Es como que Dios nos hizo perfectos y nos enfermamos. Dios nos hizo perfectos en nuestro espíritu, pero nos enfermamos por la caída. Y entonces ahora tenemos que ser procesados con medicinas para poder restaurarnos al estado original y de esa manera estar listos para ser glorificados, porque Dios no quiere glorificar a nadie, escuche bien,
sin haber obtenido lo que se ha propuesto. O sea que el propósito de la glorificación es convertir algo ya totalmente arreglado en algo eterno. Por eso se recuerda a usted que cuando el hombre lo pone Dios así, que toma del árbol del bien y el mal, dice, momento, dice, hay que cerrar el árbol, hay que cerrar el camino del árbol de la vida, dice, porque no sea que ahora que ya cayó, alargue la mano y tome del árbol de la vida y se quede en esa condición para siempre. Entonces noten pues cómo Dios en su sabiduría tiene todo planificado, todo arreglado. O sea que el hombre en el espíritu cayó. Entonces en figura nos lo explica. En figura nos dice que el hombre cayó comiendo del árbol del bien y el mal. Pero Dios dice, yo no quiero que el hombre se quede en esa condición del bien y el mal. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar el árbol de la vida para que no lo vaya a comer siendo él bien y mal, sino que lo quiero al hombre procesar. Vamos a trabajar en su alma. Su alma ahorita tiene el bien y el mal. Y fíjese que es bien importante entender esas expresiones, el bien y el mal, porque cuando nosotros hemos hablado de la Y, que es una disyunción y que sirve para unir dos cosas diferentes, en el caso del árbol del bien y el mal hay una excepción en la regla. Escúcheme bien, por favor. En el caso del bien y el mal hay una regla porque no son dos cosas distintas. Allí el lenguaje, y por eso los judíos hacen esas explicaciones. Yo lo he aprendido de los judíos. Los judíos son los que explican estas cosas que yo le estoy explicando a usted. Que cuando se habla del árbol del bien y el mal, se rompe la regla de la disyunción. Porque regularmente en el lenguaje se usa la Y para decir manzanas y peras. Me explico, ¿verdad? Entonces que no se le olvide pues que ahí se rompe la regla. Estúdielo, búsquelo, yo ya lo investigué y por eso lo estoy hablando. Yo no hablo tonteras ni me vengo a hablar invenciones aquí delante de ustedes. Me libre Dios venir a hablarles invenciones humanas. No, 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 no. Los judíos explican, y me gustó porque lo aprendí de los judíos convertidos a Cristo. No son mesiánicos, no. Los judíos verdaderos convertidos a Cristo, ellos honran a Pablo. Ellos honran a Martín Lutero. Ellos hablan de la verdad del Evangelio. Y entonces, cuando se habla del árbol del bien y el mal, se está hablando de un solo árbol. Un solo árbol. Que el fruto que nace de él, el frutito se llama bien y mal. Bien y mal. Bien y mal. No es un frutito de bien y otro de mal que nacen ahí con él. No. Todo el fruto que produce el árbol, porque ningún árbol produce dos frutos. Me explico, ¿verdad? Entonces, si no tenemos la idea correcta, no vamos a entender eso. Entonces, el fruto del árbol del bien y el mal, ese frutito solito se llama bien y mal. Bien y mal. O sea que el hombre al comer de ese fruto se volvió el hombre bien y mal. Lo ilustra, porque esa es una ilustración, esa es una metáfora para entender la verdad que sucedió en la vida del espíritu. Nosotros venimos dañados con el bien y el mal. Se puede decir entonces que, hablando en oro puro, cuando Dios hizo al hombre y lo formó, el hombre es bueno malo. Bueno malo, malo bueno. Bueno malo, malo bueno. O sea que así somos, buenos malos. ¿Por qué? Porque comimos algo que es bien y mal. Y pues después, claro que vamos a ir entendiendo más todas esas definiciones, porque nosotros aquí bregamos con esta enseñanza que nos dan metáforas, parábolas, enseñanzas de cosas visibles para entender lo invisible. Voy a tomar un poquito de agua. Ah, muy bien. Entonces, estoy haciendo mi resumen y lo quiero hacer sencillo, pero claro. Sencillo, pero claro. Dios creó
Dios hizo y formó y Dios está procesando. Pero noten pues cómo nos pone el paquetito desde el principio de la Biblia. Desde el principio de la Biblia está la estructura. Solo que nosotros, si somos reyes, vamos a escudriñar y vamos a encontrar el meollo del asunto. Porque la gloria de Dios es encubrirnos todo, es escondernos todo, a ver quién lo encuentra. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Honra de rey, escudriñarlo. Gracias, sierva, porque nos está haciendo los resúmenes. Mire qué bonito. No hay prisa. Vayamos a leer los resúmenes. La Biblia está estructurada y nos debemos empapar de estos 3 puntos: creación, hechura y formación. El procesar de Dios es para llegar a la consumación. El espíritu es regenerado, el alma transformada y el cuerpo glorificado. Aleluya. Vamos a ver cómo andas, Romy. Todos sabemos lo bueno y lo malo al comer del árbol de ciencia, pero no podemos volver a Dios con eso, amén, sino por el árbol de vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y si quieres volver al Padre, aleluya. Muy bien, Romy, me gusta, tienes un 10. Tienes un 10, igual que el hermano Ale, tiene su 10, aleluya. Yo estoy muy contento, porque Dios ha producido entre nosotros maestros específicos de la palabra y bien sencillo, ¿eh? Nada de complicación. Nosotros no andamos hablando, usando términos como palabras estereotipadas y palabras rebuscadas para ver si impresionamos a la gente con conocimiento. No, 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 no. Sencillamente, sencillamente. Mire, y lo voy a repetir 10 veces, dije, porque hoy es el mensaje número 9 para resumir esta pequeña estructura que quiero que ustedes se familiaricen con ella. Mire, Dios creó, hizo y formó, y Dios está procesando. Cuando Dios siembra esa semilla, Él siembra esa semilla en Génesis. Miren cómo está la estructura, pues. Ayer les empecé a explicar que cuando ya el hombre está declarado por Dios como hecho y formado, es decir, que se puede ver físicamente aquí en la tierra el hombre, porque el hombre es espíritu, pero cuando ya Dios lo hace y lo forma aquí en la tierra, el hombre es visible. Me explico, ¿verdad? Entonces, cuando Dios ya nos muestra al hombre en una forma visible, hecho y formado, nos presenta a Caín y Abel. Nos presenta a Caín y Abel como parte del proceso de nuestra recuperación. Porque nos pone a un Caín que es rechazado por Dios y un Abel que es aceptado por Dios. Ya allí Dios nos está declarando el proceso de cómo volver a nuestro estado primigenio. Entonces, Él muestra a un Caín que lo pone hasta como hijo del diablo y a un Abel como hijo de Dios. Entonces noten pues que la estructura está allí, que el Señor nos quiere mostrar que Él nos va a procesar para que nosotros volvamos a Él, como nos puso Romy, para volver procesados a Dios en Cristo. ¿Ok? Entonces, después de que nos pone a Caín y Abel, que por supuesto que podríamos predicar mensajes completos acerca de Caín y Abel y darnos cuenta que Caín y Abel representan dos aspectos de la vida de fe. Porque usted no vaya a creer que Caín no era un hombre que expresaba su fe, solo que una fe torcida. Dios habla de la fe de Abel porque es una fe que no era torcida. ¿Por qué la fe de Abel no era torcida? Mire, mire, usted puede leer en la palabra que ¿de dónde viene la fe? De oír la palabra de Dios. De oír la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado porque como nosotros fuimos afectados por el árbol del bien y el mal, nosotros podemos usar las cosas para bien o para mal. Me explico, ¿verdad? ¿Está usted conmigo?
Good morning, ¿ya despertó? ¿Está usted poniendo su mente en lo que estamos estudiando? Nosotros somos afectados por el bien y el mal en la vida del Espíritu. Allí comimos del árbol. Si no, no dijera que Dios cerró el árbol de la vida y no dijera en Apocalipsis que nos va a volver a dar a comer el árbol de la vida. Porque dice que al que venza a los vencedores, a un grupo de vencedores les va a dar a comer de nuevo el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Ok? Entonces no vaya a confundirse, please. Por favor, concéntrese bien y veamos la estructura de la palabra. Entonces, cuando Dios nos muestra el proceso que es transformar nuestras almas, Él nos muestra que hay un Caín y hay un Abel. Y usted me dirá, mi hermano, pero usted está poniendo a Caín también como hombre de fe. Sí, pero de fe torcida, de fe mala. Porque como el hombre fue afectado del bien y el mal, el hombre puede usar las cosas para bien o para mal. Usar para bien, escuche, usar para bien, o sea, usar el fruto con el cual fuimos afectados. Sí hay una parte que se puede usar y es el bien. Pero hay una parte que también se puede usar, pero es el mal. Entonces, yo le estoy resumiendo todos estos asuntos. Gracias, Jonathan. Dice, paren la oreja, hermanos, dice Jonathan. Pongan un oído redimido, pongan un oído eh, con la sangre del Señor aquí, ungiéndolo. Un oído redimido, un oído ungido. Póngalo. Y como dice la iglesia de Ocotlán, dice, todo encaja perfectamente. Sí, todo encaja perfecto. Porque esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Poner las piezas del rompecabezas donde van. Entonces, miren pues, miren, vamos a ver todo esto. ¿Por qué digo yo que Abel tenía una fe del bien y Caín tenía una fe del mal? Porque la Biblia dice que del oír la palabra de Dios viene la fe. Solamente que hay que tener cuidado porque al oír la palabra de Dios, como nosotros estamos afectados por el fruto prohibido, nosotros tenemos o estamos vulnerables, estamos afectados en la manera que si no hay en nosotros un espíritu recto, nosotros vamos a aprehender las cosas para mal. ¿Usted cree que Caín no oyó que Dios quería ofrenda? Claro, claro que oyó. Claro que oyó que Dios quería ofrenda, si no él no hubiese presentado ofrenda. ¿Cómo voy a presentar yo ofrenda si yo no oí que hay que ofrendar? Yo quiero que usted vea que del oír viene la fe, pero el asunto es que la fe se puede usar mal. La fe y Pablo nos aclara todos esos conceptos, hermano. Espéreme, téngame paciencia. No se me desespere, porque esto se come bien masticado. Si no hay si usted no rumia esta palabra, cuando usted la esté masticando, puede ser que debido a que su organismo está afectado con el bien y el mal, puede ser que no le aproveche. Y por eso ponga atención. Dios estructura la palabra. Y Él la estructura de esta manera. Primero, antes que todo, nos pone que Él rechaza y acepta. Él rechaza la fe del mal y acepta la fe del bien. ¿Cuál es la fe del bien? ¿Quién es tu fe? Cristo. Cristo es tu fe. La fe del mal es carnal. La fe del mal es carnal, es diabólica. ¿Por qué? Porque Dios rechaza la fe de Caín, que es mala. Fíjate que estoy hablando de que, de acuerdo al fruto, el fruto
¿Es bien o es mal? Entonces, cuando Dios declaró su palabra, porque la palabra de Dios es que Dios le tuvo que haber hablado a Caín y le tuvo que haber hablado a Abel, porque del oír la palabra de Dios es que viene la fe. Pero tengamos cuidado, porque la fe se puede tergiversar, la fe se puede confundir, la fe puede resultar siendo la fe de la carne. ¿Cuál era la ofrenda que a Dios le agradaba? Era el cordero, era corderitos, era animalitos. Dios pidió, él dijo, quiero que me presenten a mí. Tienes toda la ley para entender esto que estoy hablando. Toda la ley te expresa el sentir de Dios. Y aunque en los capítulos del 1 al 11 de Génesis no se había dado la ley por medio de Moisés, sí había conciencia en las personas. Y después se perdió la conciencia. ¿Por qué? Primero la gente era inocente, después tuvo conciencia, después tuvo gobierno humano, etcétera, etcétera. Pero quiero que veas que Dios siempre ha hablado. Hebreos lo corrobora, yo no estoy inventándome nada. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Así que nadie me puede decir a mí que Dios no habló con Abel y que habló con Caín. Él habló con los dos. Y él dio su palabra. Pero ¿cuál fue el error? ¿Y cuál es el error de Caín? Es agarrar la palabra de Dios y aplicársela a su manera. Abel, Abel le creyó a Dios. ¿Y qué hizo? Presentarle cordero. Él creyó. Dios pedía sangre. Dios pedía sangre. Por eso es que muchos no entienden a Dios, porque creen que Dios es sanguinario, pero la Biblia dice, y casi todo es purificado con la sangre. Entonces, Dios pidió sangre porque era un tipo de lo que Él iba a desarrollar en su plan. Entonces, miren cómo empieza pues la estructura. La estructura empieza con aceptar y rechazar. Aceptar y rechazar. Él acepta el tipo correcto que presentó Abel, porque Abel presentó el tipo correcto, era conforme al corazón de Dios. Abel no sirvió para desviar la palabra de Dios. Muchos desvían la palabra de Dios. Yo sé que me estás entendiendo lo que es tener una fe mala. Es desviar el pensamiento de Dios a otras cosas. Entonces mira cómo está la estructura de Dios, pues. Después que Él crea, hace y forma, Él procesa y te muestra pues que el proceso tiene que ser un proceso correcto para poder volver a nuestro estado primigenio. El proceso correcto es presentar lo que está en el corazón de Dios. Dios sabía que, que su propósito eterno era presentar un cordero para perdonar los pecados, para perdonar el pecado en la vida espiritual. Y por eso es que la sangre se presenta en la vida espiritual, no se presenta en ningún altar terrenal. ¿Ok? Entonces, después de que Él nos presenta a Caín y Abel, Él nos presenta en el capítulo 5 de Génesis a Enoc. A Enoc. Y dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Une pues, vamos uniendo cabos, vamos uniendo. Una fe chueca y una fe verdadera debe de ir unida a una persona que camina con Dios. Mira la estructura, pues, porque está en Génesis. Esta semilla está sembrada en Génesis, está estructurada en Génesis. De que primeramente, Dios nos pone su creación, su hechura y formación, y ahora nos introdujo al proceso, que es rechazar y aceptar. ¿Pero para qué es? Para trasladar gente, para trasladar gente. El aceptar o rechazar es para trasladar gente de esta vida para estar con Dios eternamente. Por eso, mira cómo es de
ordenado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo primero pone a Caín y Abel, y luego pone a Enoc, que caminó con Dios, y nos dice allá en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Ok? ¿Para qué es que debes usar la fe buena? Para no ver muerte, para ser trasladados. Por eso estamos hablando de todo esto, para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es para trasladarte, para trasladarte. Entonces, si eres una persona de fe y de fe buena, no un Caín, sino un Abel, te vuelves un Enoc que camina con Dios para ser arrebatado, para ser trasladado, para ser llevado de esta tierra a la esfera espiritual de vuelta. ¿Ok? Y termino con la lección de hoy, pero quiero que veas, pues, que Dios anuncia todo su propósito en los primeros 11 capítulos de Génesis. Porque ya en el capítulo 7, Dios te dice que hay un juicio. Hay un juicio, hay una gran tribulación. Hay un juicio. Dios es Dios de juicios. Él es Dios de pactos, pero Él es Dios de juicios. Y la Biblia dice que hasta que el hombre aprende la justicia de Dios, él se da cuenta de los juicios justos de Dios. Entonces nota, porque este es nuestro resumen de hoy. Nuestro resumen de hoy es que la palabra de Dios está estructurada y que en la semilla que Él siembra en Génesis, esa estructura comprende todo el plan de Dios, desde que Él nos crió, nos hizo y nos formó, y que nos está procesando, y que en el proceso o somos rechazados o somos aceptados. Y si vivimos con Dios en el proceso, seremos trasladados. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. Porque viene un diluvio, una gran tribulación que va a juzgar. Y ya de ahí, pues ya ahí vamos a entrar a miles de detalles que solo porque Dios es misericordioso podemos entenderlos y podemos aprender a ponerlos en práctica en nuestra vida cristiana. Yo espero, mi amado hermano, que esta primera parte del trabajo de Dios te ayude a que seas, aleluya, que seas un Abel, que seas un Enoc y que seas un Noé. Mira, Dios solo habla por medio de personajes. Nosotros tenemos que entender, gracias a Dios, que cuando estudiamos las 42 generaciones para dar a luz a Cristo, estudiamos los nombres de cada generación, que son aspectos de nosotros, para que Cristo se forme totalmente en nosotros y sea dado a luz por nosotros como el Hijo del Hombre. Ya no el Hijo de Dios, porque ya Dios dio su Hijo. Ya Él dio su Hijo, gloria a Dios. Ahora nosotros somos la mamá de Cristo. Ahora nosotros somos los que tenemos que dar a luz a Cristo. Ahora va a ser el Hijo de nosotros, el Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta cómo funciona esto tan maravilloso? ¿Se da cuenta cómo? Y le doy gracias a Dios. No sé si Juan o la hermana Ceci fue la que puso allí. Dijo, todo encaja perfectamente. Usted no tiene excusa, a usted se le ha enseñado la palabra de Dios en una forma acertada, en una forma que usted no tiene que andar bregando con sabiduría humana para predicar el evangelio, sino que usted está autorizado por Dios para predicar una palabra gloriosa, una palabra que nos da sabiduría, una palabra que nos da entendimiento, una palabra que dejamos de ser esos cristianos mediocres, de andar allí de iglesia en iglesia, o de andar allí que sí, que no, como aquel que tiene la florecita, me quieres, no me quieres. No, hermano. Nosotros hemos sido llamados para complacer a Dios, hemos sido llamados para que Dios se sienta muy satisfecho con nosotros, y por eso nos ha dado las herramientas y las armas. Él nos ha equipado para que presentemos un evangelio glorioso y rico, diría yo, riquísimo. Amén. Despídete en esta mañana, el tiempo se me acabó.
Despídete en esta mañana y pídele a Dios que te dé más y más de todo esto precioso que nos está dando. Si Dios nos da vida, yo lo veo, o más bien me puede ver, ¿verdad? El viernes estaremos en la localidad. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. No pierda de vista los puntos que vimos hoy. Dios creó, Dios hizo y formó, Dios está procesando, Dios rechaza y acepta Caín y Abel, Dios traslada a Enoc y Dios juzga a Noé. Pero cuando Dios nos juzgue saldremos invictos por la gloria maravillosa de Dios. Bendiciones a todos. Ya muy pronto los miraré, como dijo aquel, personalmente en persona y podré darles un abrazo en persona. Si Dios mediante 7, 8 y 9 estaré en Pachuca, allí visitando a mis hermanos de Pan de Vida de Pachuca, y vienen hermanos de Campeche, de Pomuch, de Chuncanán, vienen de todas partes. Aleluya, me va a dar mucho gusto abrazarlos. Dios les bendiga. Oremos para que esa fiesta que vamos a tener sea para que Dios nos ministre con su palabra. Hasta pronto. Bye, bye. Bye, bye.